Bien, entonces comenzamos la clase de hoy día. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Vamos a ver la práctica 1 sobre calidad de agua, ¿no? Entonces, para que recordemos lo que habíamos visto en la clase anterior sobre este tema, voy a presentarles otra vez la clase anterior en el tema de calidad de agua, ¿no? Entonces, y entonces les voy a compartir el documento. Recuerdan que hemos visto ya todos estos acápites de introducción, partes de un sistema de agua, el ciclo hidrológico, y habíamos visto también la distribución del agua en la naturaleza, el balance del agua y la calidad de agua. Hemos dicho que para un sistema de agua es importante tener dos aspectos o cumplir dos aspectos, ¿no? El primero, cantidad suficiente, y el segundo, la calidad. Entonces es lo que vamos a ver ahora, la calidad de agua, ¿ya? Para que el agua sea potable. Entonces, para que el agua sea potable, tiene dos aspectos claramente diferenciados, y eso es lo que quiero explicarles precisamente con este recordatorio de esa parte, ¿no? Entonces, la calidad de agua tiene dos componentes, ¿no? Un componente es el componente que se denomina físico-químico o la calidad físico-química, ¿no? Entonces, el agua bebida, además de la cantidad adecuada, tiene que cumplir ciertas condiciones de calidad. Una de esas es la físico-química. ¿Por qué es físico-química? Porque algunos parámetros son físicos, es decir, lo detectamos a través de los sentidos, ¿no? O sea, la vista, el olfato, básicamente, y quizás el paladar, el gusto. Entonces, tiene que cumplir ciertos requisitos físicos, ¿no? Sólidos suspendidos, por ejemplo. Y la parte química, que es, o son más bien los elementos que puede contener el agua. Entonces, ese es uno de los aspectos. Entonces dice, el agua, para considerarse potable, puede contener algunos elementos químicos, sean orgánicos o inorgánicos, por debajo de ciertos valores que están dándose en las normas nacionales, que es lo que vamos a ver también, ¿no? En ausencia de estas normas nacionales, se pueden utilizar normas internacionales, que la que más se utiliza como referencia de los límites máximos y que afectan la salud son las guías de calidad de la OMS, OPS, OMS, o sea, Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud. En realidad, la Organización Panamericana de la Salud es la organización que está designada por la OMS a nivel regional, o sea, desde Canadá hasta la Patagonia en la Argentina, ¿no? O sea, todo América, ¿ya? Por eso es Panamericana. Y la OMS, que es, digamos, la Organización Mundial de la Salud, que es ya a nivel mundial, y justamente es la que hace las investigaciones, y ellos han puesto sus guías, que antes se llamaban normas, pero hace unos 30 años han cambiado a guías, porque las normas solo las dan cada país, o sea, cada país tiene su norma de calidad de agua potable. Entonces ellos solamente pueden dar guías, ¿no? O sea, los países pueden tomar o no tomar o cambiar esos valores de las guías, pero obviamente en general casi todos los países copian prácticamente esos valores guía, porque son los que afectan a la salud, ¿no? Que lo importante es que no afecten a la salud. O sea, el agua, para ser potable, no tiene que afectar a la salud en ningún aspecto. El primer aspecto que vemos es el físico-químico, ¿no? Nos vamos a ver los elementos de la calidad de físico-química y la calidad química, ¿no? Vamos a ver las tablitas donde vamos a tener los valores máximos tolerables para poder decir si es o no es potable, ¿no? Y la otra parte, que también es muy importante y quizás más importante que ninguna, es la calidad bacteriológica. Entonces dice, el agua, para ser considerada potable, debe cumplir ciertos requisitos en cuanto a la presencia de microorganismos patógenos,
los microorganismos patógenos son los que provocan enfermedades, ¿no? El Vibria cholera, que es el que produce cólera, la salmonela, que produce salmonelosis o tifoidea, y una serie de elementos o de microorganismos. Se llaman microorganismos porque son pequeños, no se los ven, ¿no es cierto? Solo con el microscopio. Entonces, pero los patógenos, estos microorganismos patógenos que producen enfermedades, contrariamente o prácticamente son difíciles de determinar en laboratorio, ¿ya? Entonces, además toma mucho tiempo su detección porque es complicado. Y además, paradójicamente, los patógenos son exigentes en cuanto a pH y a temperatura. Por eso cuando uno tiene duda para beber un agua, al hervir, ¿no es cierto? Al hervir el agua, estos patógenos ya no soportan, digamos, la temperatura extrema, ¿no? En La Paz, por ejemplo, el agua hierve a 80 y... ¿Cuánto era? En la clase anterior habíamos visto, creo que era 82, ¿no? 85, bueno, algo así, alrededor de 80, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos dudas de que el agua sea potable, la hacemos hervir, la podemos hacer enfriar y luego podemos servir, podemos usar para bebida particularmente, ¿no? Pero, como les digo, estos patógenos son difíciles de determinar en laboratorio y además toman mucho tiempo, toman casi 4-5 días en su determinación. Y a veces hay una epidemia, ¿no es cierto?, de algún elemento de estos patógenos. Y entonces lo que se hace es, dice, estos no tienen que estar presentes en el agua, los patógenos. Y por ello se determinan los coliformes totales y termotolerantes, que antes se llamaban coliformes fecales, porque vienen de una fuente fecal, es decir, están contaminados con heces, ¿no es cierto? Por eso se le ha cambiado a termotolerantes, porque estos coliformes son indicadores, es decir, siempre están junto a los patógenos. Cuando hay coliformes totales y sobre todo termotolerantes, hay patógenos, ¿ya? Entonces, estos coliformes son los que se determinan y se pueden determinar en 24 horas en el laboratorio. Por eso en el sanitario, en el instituto, tenemos un laboratorio de aguas, ¿no? Y entonces estos se llaman indicadores de la presencia de patógenos en el agua, ¿ya? Entonces, estos dos son los aspectos que vamos a ver justamente en la práctica de ahora. Vamos a ver, les voy a pasar en la práctica un análisis de agua del lago Titicaca para ver si el agua es o no es potable, ¿no es cierto? Y vamos a ver la calidad físico-química y la calidad bacteriológica. Y también vamos a ver si es agua dulce o salada, ¿ya? Para que es bueno que ustedes conozcan, ¿no?, qué calidad tiene el agua, por lo menos inicialmente, qué calidad tiene el agua del lago, ¿no? Del lago, que tenemos una gran masa de agua disponible, digamos así, para su uso. Ya, entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día, esta parte de la calidad física y la físico-química y la calidad bacteriana. Entonces, por favor, quiero que entiendan bien diferenciar, ¿no? Ahora, en general, por ejemplo, EPSAS, ¿qué es lo que hace diariamente? EPSAS diariamente toma muestras en varios puntos de la ciudad, ¿no? Tanto en La Paz como en el Alto, porque EPSAS está a cargo del sistema de agua en La Paz y en el Alto. Entonces, EPSAS toma muestras en diferentes puntos de la ciudad. EPSAS tiene 4 plantas de tratamiento de agua potable, ¿no? Una está en el Alto, que viene de las represas de Tuni y Condoriri. Otra que está en Pampajasi, que viene de las represas Camino a Yungas, ¿no?, de Incachaca, Jampaturi y algunas represitas pequeñas que alimentan a Jampaturi. Y la de Chachicala, que está en la autopista a la derecha, en el carril de bajada. Y hay otra pequeña planta en Chuquiaguilo, ¿ya? Entonces, en Chuquiaguilo hay una pequeña planta de tratamiento que abastece todo el sector ese de Chuquiaguilo, ¿ya? Y bueno, no es planta en realidad, sino que hay un sistema de pozos profundos en Tilata, en el Alto, que abastece la zona sur del Alto. Son 32 pozos que alimentan varios tanques de agua. Ahí mismo se añade el cloro y luego
El cloro es para desinfectar, ¿no? Entonces el cloro tiene que mantenerse en la red de agua para garantizar que no hayan patógenos, justamente, ¿ya? Entonces lo que nosotros hacemos es agregar cloro al agua en la planta de tratamiento, y ese cloro se va consumiendo a lo largo de la red. Entonces lo que hace EPSAS es mide el cloro, no solo el cloro, sino los coliformes también, en varios puntos de la ciudad, sobre todo el cloro residual, ¿no? Por ejemplo, el sistema de Achachicala termina en San Jorge, donde era la casa presidencial, ¿no? Donde es el cuartel de San Jorge, donde está ahorita uno de los puentes estrellizos, ¿no? Entonces hasta ahí va la red de Achachicala. Entonces ellos van tomando muestras en Achachicala, en el centro, que sea en Sopocache, Miraflores, y otras en punto final, digamos, donde tiene que haber cierta cantidad de cloro. Luego vamos a ver qué dice la norma, cuánto tiene que haber de cloro, ¿ya? Entonces, ellos controlan la red y sobre todo toman muestras de bacteriología. De físico-química solamente toman 1 o 2 muestras cada semana. ¿Por qué? Porque la calidad físico-química es más constante, más estable, digamos. En cambio, la bacteriológica puede haber sufrido una contaminación en algún punto. Por ejemplo, de repente hay alguien que tiene un pozo privado y hace dentro de su casa, hace interconexión del sistema de EPSAS con el pozo. Entonces lo puede contaminar la red, ¿no? Entonces ese es el problema de controlar. Tienen que controlarse más rigurosamente la parte bacteriológica, aunque la físico-química también es importante, ¿no? Ya, entonces eso es lo que vamos a hacer en la práctica 2 para que ustedes puedan entender cómo se trabaja en la calidad de agua, porque cuando ustedes hagan un sistema de agua, primero van a tener que ir a determinar dónde está la fuente o las fuentes, ¿no? Como les comentaba, en varias ciudades y varios pueblos, varias poblaciones, hay más de una fuente, ¿no? Puede haber 1, 2, 3. En Oruro, por ejemplo, hay 2 fuentes que abastecen la ciudad, ¿no? Una es pozos profundos y otra es unos manantiales, ¿no? Entonces se mezcla el agua en un tanque, el tanque Milner, que está frente a la terminal, y de ahí se bombea hacia el Cerro San José y de ahí se distribuye a gran parte de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, no solo al Cerro San José, hay otros tanques elevados también, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la práctica 2, ¿ya? Entonces vamos a ver la calidad físico-química del agua y la bacteriológica. Entonces, para eso, no sé si está claro. ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta? ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Les voy a presentar la norma. Entonces, este es el reglamento. Se ve, ¿no? ¿Se ve, muchachos? Sí, ingeniero. Sí, gracias. Entonces, Sí, que se ve. Ok, gracias. Este es el reglamento nacional que se llama NB, Norma Boliviana 512. Esto se refiere a la calidad del agua para consumo humano, o sea, agua potable, ¿no? Entonces, tenemos el primer cuadro, que es digamos, el parámetro de control mínimo. Como este es un reglamento a nivel nacional, hay algunas poblaciones pequeñas que no tienen, digamos, gran capacidad de laboratorio, ¿no? Porque EPSAS tiene capacidad de laboratorio, así como el instituto tenemos capacidad para hacer varios análisis. En cambio, hay algunas poblaciones pequeñas que no tienen mucha capacidad para hacer análisis. Entonces, este es el control mínimo, ¿no? El pH. Ustedes se acuerdan, el pH indica acidez o basicidad, ¿no? En el caso del agua sería entre 0 y 14, ¿se acuerdan? ¿No? El pH es de 0 a 7 es ácido y de 7 a 14 es básico, ¿no? Por ejemplo, nosotros
La cal que usamos, el hidróxido de calcio, bueno, la cal es óxido de calcio, pero para las construcciones la usamos hidratada, o sea, hidróxido de calcio, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, el hidróxido de calcio tiene un pH de 12, 13, o sea, es muy básico, ¿no? En cambio, ¿qué es esto? La Coca-Cola, por ejemplo, es ácida, ¿no ve? La Coca-Cola, si le miden el pH, es ácida. ¿Por qué? Porque tiene CO2, el gas que tiene es cualquier gaseosa en realidad, ¿no? El pH es ácido porque el CO2, el anhídrido carbónico, le da ese carácter. Entonces, el agua, para ser potable, tiene que estar entre 6,5 y 9. O sea, muy cerca a 7, ¿no? Fíjense que el rango ácido es bastante limitado, apenas se permite 6,5. En cambio, el parámetro básico es un poquito más tolerante, digamos, entre 6,5 y 9, ¿no? La conductividad 1500 microsiemens por centímetro. Esta es una medida de la... ¿Qué es la conductividad? Es la capacidad que tiene el agua de conducir la electricidad, ¿no? Por eso se llama conductividad. Obviamente, mientras más grande la conductividad, es el mejor conductor. ¿Por qué nos interesa en agua el valor de conductividad? Porque cuando hay mucha sal, es decir, hay mucho elemento químico disuelto, la conductividad es alta. ¿Ya? Entonces, el reglamento nos limita a 1500. La turbiedad a 5 UNTs, unidades nefelométricas de turbiedad, ¿ya? Que es equivalente a miligramos por litro de sílice. Ahora, en sanitaria en estos parámetros, utilizamos mucho este elemento que se llama la unidad de medida es miligramos por litro, que en algunos textos y en el internet, algunos documentos dice ppm, o sea, partes por millón. ¿Qué significa? Si yo tengo 1 litro de agua, ustedes saben que el gamma del agua, el peso específico del agua es 1000 kilos por metro cúbico, o sea, 1 metro cúbico pesa 1000 kilos o 1 tonelada, ¿no? 1 litro pesa 1 kilo, ¿verdad? ¿Sí? Si 1 tonelada, si 1 metro cúbico pesa 1 tonelada, la milésima parte, que es el litro, pesa 1 kilo, ¿no? Entonces, el litro sería kilo, o sea, miligramo por kilo. Y el kilo son 1000 gramos y el gramo son 1000 miligramos. Y de ahí viene parte por millón, ¿ya? Entonces, una parte por millón, ¿ya? Entonces, mucho se utiliza miligramo por litro en varias de los elementos que vamos a ver. Entonces, el cloro residual, lo que les decía, una vez que se ha agregado el cloro en la planta de tratamiento, arriba, por ejemplo, en Achachical o en Pampajase, por ejemplo, tiene su red hasta Mecapaca, o sea, es larga, entonces hasta ese punto tienen que ir midiendo el cloro residual, que tiene que estar entre 0,2 y 1, o sea, si el valor del cloro residual en algún punto de la red es menor a 0,2, entonces en la planta hay que ponerle más cloro para que se tenga este valor mínimo en el extremo de la red, ¿no? Tiene que haber esta concentración. Y los coliformes, como les decía, es indicador de contaminación fecal, entonces tiene que haber 0. O sea, no tiene que haber presencia de coliformes, porque si no está contaminada el agua. Por eso dice 0. UFC son unidades formadoras de colonias, que son los que se determinan, las colonias se determinan en el laboratorio de microbiología. Y 0 por cada 100 mililitros de agua, ¿no? Ya, entonces, en conductividad, aquí un asterisco dice el valor máximo aceptable de la que se puede expresar también como 1000 miligramos por sólidos totales disueltos, STD, sólidos totales disueltos, o sea, son las sales, ¿no?, que están disueltas por litro. Es lo mismo que cuando nosotros le echamos azúcar al café o sal azúcar al refresco, ¿no es cierto? Entonces tenemos que llega un límite que ya no disuelve, ¿no es cierto? Entonces ahí está ya saturada el agua. Entonces, más o menos, estos sólidos disueltos, 1500 equivale a 1000 de sólidos disueltos totales, ¿no?
¿ya? En inglés es TDS, en español es STD, sólidos totales disueltos por litro. Ahora dice el parámetro de temperatura se debe medir en el punto de muestreo y en laboratorio antes de realizar el análisis. Sirve como referencia para los análisis microbiológicos y para el cálculo del índice de Langelier. Luego vamos a ver qué es este índice de Langelier, ¿ya? ¿Ya? Entonces la temperatura hay que tomar en sitio el momento que uno toma la muestra y también el laboratorio, porque eso nos sirve para hacer ya los análisis posteriores. Entonces este es el control mínimo. Y hay otro control que es el control básico, que es este, en los cuales tenemos el físico, que es el color, que tiene como valor máximo 15. En el caso de químicos, sólidos totales disueltos, 1000, lo que decía aquí, ¿no? En vez de 1500 de conductividad, se puede utilizar 1000 de sólidos disueltos totales. Y los químicos inorgánicos, alcalinidad 370, calcio 200, cloruros 250, dureza. La dureza está dada por calcio y magnesio, ¿ya? El calcio y el magnesio, el calcio y magnesio le dan la dureza al agua. ¿Qué es la dureza del agua? La dureza significa que el agua no disuelve fácilmente el jabón, por ejemplo. O también esa dureza le da esas sales de calcio y magnesio se empiezan a incrustar en los elementos metálicos, por ejemplo, en los flotadores de los inodoros, que son metálicos, ¿no? El bracito es metálico, en lo mismo en los flotadores de los tanques de agua. Entonces se comienza a acumular, o en las calderas también, ¿no? Cuando se hace hervir el agua, se va acumulando una especie de sal, que son el calcio y el cloro. El calcio, por ejemplo, es bueno para los huesos, por eso su nivel máximo es 200. No es muy exigente. Cloruros también. En realidad nosotros usamos sal, ¿no es cierto?, que es cloruro de sodio. El sodio y el cloruro no tienen valor máximo muy pequeño, sino es más o menos tolerante, ¿no? La dureza es 500. El hierro, por ejemplo, es 0,3, ¿no? O sea, no, el hierro, aunque no hace mucho efecto en la salud, pero tiene el problema de que mancha la ropa blanca, ¿ya? Entonces, sobre todo en el oriente, que tiene mucha agua subterránea, hay mucho hierro, porque el agua pasa a través de formaciones que tiene hierro. Entonces, digamos, no es tanto problema de salud, pero sí, si ya llega a más de 1, por ejemplo, ya puede haber algún problema de salud, ¿no? Entonces, por eso la OMS ha puesto 0,3 como el valor máximo. O sea, si tengo 0,3 o menos, está dentro del norma, pero si tengo más de 0,3 ya está fuera de la norma, ¿no? El magnesio también, por ejemplo, 150. El manganeso es 0,1. El manganeso también es otro problema que viene en el agua subterránea, ¿no? Y el valor es mucho más exigente. O sea, si yo tengo 0,1 o menor, está bien, pero si tengo más que 0,1, ¿qué tengo que hacer? Tengo que eliminar o disminuir si es que tengo valores mayores que este. El sodio 200 y los sulfatos 400, ¿no? Entonces, obviamente hay elementos que son tóxicos, ¿no? Más adelante vamos a ver. Aquí, por ejemplo, hay otros elementos que son ya parámetros complementarios, ¿no? Nosotros vamos a ver con el agua del lago, vamos a usar esta tabla y la tabla 1 y la tabla 2, ¿ya? Entonces, acuérdense, la tabla 1 y la tabla 2 vamos a utilizar para calificar el agua del lago. Y hay otros parámetros que se llaman complementarios. Estos ya son cuando hay, digamos, sospechas de que hay una contaminación. Por ejemplo, en los lugares donde hay minería, o sea, actividad minera, entonces a veces la minería produce ciertos elementos que los descargan en el agua y pueden estar en el río, en el lago o quizás en alguna fuente subterránea, si es que tienen algunas descargas, algún pozo por algún error de no haber tapado un pozo, por ejemplo, un pozo profundo o un pozo poco superficial, ¿no? Entonces aquí estos ya son elementos ya más tóxicos, ¿no? ¿Ya? Entonces
El plomo, por ejemplo, fíjense, es 0,01 miligramos por litro. ¿Ya? Entonces ya no tiene, no se puede tolerar el plomo en valores muy elevados. El zinc sí, el 5, por ejemplo. Y hay otros elementos, nitrito 0,1, fluoruro 1,5, cobre 1, boro 0,3, arsénico, por ejemplo, es un tóxico, 0,01 también, es muy bajo el límite de máximo aceptable, ¿no? Y hay otros elementos que ya son más complicados, por los trialometanos. Aquí se utiliza 100 microgramos, es decir, un microgramo son 10 a la 3 miligramos, ¿ya? Perdón, sí. 10 a la 3 microgramos es 1 miligramo, ¿no? Es más pequeño que el miligramo. Aquí, por ejemplo, pueden encontrar que en algún texto puede decir es 10 microgramos, perdón, 100 microgramos, ¿no? Sería 0,1 miligramos, ¿ya? Y así varios otros elementos que ya son más complicados de determinar, ¿no? Y lo que sí vamos a utilizar son estos microbiológicos. Coliformes totales 0, Escherichia 0, ¿ya? La Escherichia coli es lo mismo que termotolerantes, ¿ya? Esto quizá pueden anotar. El Escherichia coli es lo mismo que los termotolerantes, ¿ya? Y su valor es 0, o sea, coliformes tiene que ser 0 y Escherichia coli 0. Las heterotróficas son aquellos microbacterias que están en el aire, ¿no? Que ese valor es de 500, que es el único que se puede tolerar, digamos, porque no son los que más están en el aire, no tanto en el agua, ¿no? Y ahora estos pseudomonas, clostridium, estos ya son parásitos, ¿no? La OMS recomienda que no hayan estos parásitos, por eso es 0. Y aquí también esto, el Cristosporidium, la Giardia, las amebas, no tiene que haber, ¿no? O sea, tiene que ser 0. De todas maneras, esto es ya muy especializado, esto no lo vamos a ver ahora, pero sí que quería que sepan que existe, porque a veces, sobre todo, por ejemplo, en Santa Cruz, en Cochabamba, donde hay lugares de grandes cultivos, muchos usan plaguicidas, ¿no? Y entonces estos plaguicidas llegan pues al agua, ¿no? Entonces, imagínense el límite máximo, entonces 0,5 microgramos, o sea, son prácticamente, se llaman trazas ya esto ya es bien difícil de determinar en laboratorio, se necesita equipo muy caro y muy sofisticado, ya esto se determina con espectrofotómetro de plasma, o sea, equipos que son carísimos, ¿no? Y aquí en Bolivia solamente hay el laboratorio de Cochabamba, es el único que hace plaguicidas, y creo que el de Tarija también en la universidad, ¿no? En la San Simón y en la Isabel Saracho, ¿no? Son las únicas que tienen, porque el equipo ha sido de donación de alguna entidad internacional, ¿no? Pero aquí están queriendo hacer los de ecología, pero el equipo es muy caro, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto simplemente es ya como, digamos, cultura adicional, pero lo que vamos a utilizar nosotros son estos dos, tabla 1, tabla 2, y de la tabla 3 vamos a utilizar los de microbiológicos, o sea, coliformes totales y E. coli, ¿ya? El resto no, ¿ya? Ni heterotrófica, ni el resultado del análisis que les voy a mostrar en la práctica 2 tiene coliformes totales y tenemos coliformes fecales o termotolerantes, que es lo mismo que E. coli, ¿ya? Actualmente se le ha cambiado el nombre a Escherichia coli, que en realidad es el microorganismo que es parásito, es microorganismo que produce enfermedades, ¿ya? Bien, entonces, ustedes lo que van a hacer es comparar el análisis que les voy a dar en la práctica 1, el análisis que hemos hecho en laboratorio, y lo comparan con esto, ¿no? Obviamente los valores que están por debajo de esto están bien. Los valores que estén por encima de estos, entonces ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacerle un tratamiento al agua, ¿no? O sea, supongamos que los sulfatos no estén en 400 sino en 500,
sea, se han pasado el valor máximo. Entonces hay que reducir los sulfatos a un valor 400 o menor, no desde 500. Entonces ahí se determina recién la planta de tratamiento. ¿Qué tiene que hacer la planta? Tiene que disminuir los sulfatos, por ejemplo, o el hierro. Digamos que el hierro, aquí en La Paz, por ejemplo, hay mucho hierro y manganeso en el sistema de Achachicala. ¿Por qué? Porque el agua viene del sector de Milluni. Y en Milluni tenemos una represa que tiene bastantes colas de minerales. E incluso, por ejemplo, el hierro en el canal que viene hacia el alto, el canal que viene de Milluni, tiene un valor de 2.3, 2.5 de hierro. Y de manganeso igual, tiene alrededor de 2, 2.5. ¿Ya? Entonces está fuera del... Entonces, ¿qué hace la planta? Le tiene que agregar, es decir, le tiene que hacer un tratamiento, ¿no? Para disminuir a un valor menor a 0.3, ¿no? Desde 12. Por ejemplo, en el alto lo que se hace es agregarle cal para que porque esta agua tiene un pH bien ácido, por eso el hierro y el manganeso están presentes, porque a pHs bajos hay elevados contenidos de hierro y manganeso. Entonces lo que le hacen es agregarle cal, y entonces una parte se pierde de este hierro y manganeso, y a la planta de esta chicala ya eso se le agrega otros reactivos, sobre todo sulfato de aluminio, que es lo que más se utiliza. Hay otros coagulantes que ahorita vamos a ver un pequeño video donde ustedes van a ver cuáles son los tratamientos que se le da al agua para que sea potable, ¿ya? Y entonces en la planta se reduce a valores menores a 0.3 el hierro, y el manganeso a valores menores de 0.1, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más será? Y entonces esos son las dos tablas. Les repito, para la práctica 1 vamos a usar esta tabla 1, la tabla 2 completa, y de la tabla 3 solamente los dos de microbiología, coliformes y E. coli, ¿ya? No se confundan, porque a veces como está el PDF lo ha cambiado un poquito. El coliforme total es 0 y E. coli 0, porque algunos en la práctica le ponen que E. coli es 500. No, parecería, ¿no? Pero es un pequeño error de la columna. Entonces coliforme 0, E. coli 0, heterotrópicas es 500, pseudomonas 0 y clostridium 0, ¿ya? No se confundan. ¿Ok? Entonces, con estos valores estos son los valores con los que vamos a comparar el análisis que les voy a mostrar. Entonces, vamos a ver la práctica. Entonces, la práctica 1. ¿Se ve? Sí, gracias. Bien, entonces, ¿en qué consiste la práctica 1? Dice 1. En base al análisis físico-químico anexo del lago Titicaca y las tablas de calidad de agua potable de la NB 512, indicar si el agua del lago es agua potable, y por si acaso el agua potable no tiene que tener, en ninguno de los parámetros tiene que excederse del valor máximo aceptable que hemos visto en las tablas, ¿ya? Si se excede, entonces se dice que ya no es agua potable, entonces necesita un tratamiento. ¿Listo? O sea, eso claro, ¿ya? Entonces vamos a ver si el agua del lago es potable o no es potable. Entonces, si basta que un parámetro se sale de la norma, entonces ya no es potable, no hay que tratar. Y queremos saber si el agua es dulce o salada. Entonces, para saber si es agua dulce o salada, tenemos un valor de 12.000 miligramos por litro de cloruro de sodio que tiene el agua salada del mar.
como promedio, ¿no? El Mar Muerto, por ejemplo, tiene más que esto, ¿no? Porque es mucho más salado, ¿ya? Pero un promedio, pues de promedio, el agua del mar tiene 12.000 miligramos. Si es el valor del agua un valor menor que este 12.000, entonces podemos decir que es agua dulce, ¿no? Pero si está cercano a 12.000 miligramos por... Fíjense que es 12.000, ¿no? Porque en semestres anteriores han puesto 1.200. No es 1.200, sino 12.000, ya saben. O sea, 12 gramos por cada litro de sal. Ustedes suman el contenido de sodio y cloruro y van a obtener el total, ¿ya? ¿Ok? Bien, entonces esa es una de las preguntas. La segunda es, en base al análisis bacteriológico que también se tiene, les mostraré este es el análisis físico-químico, ¿ya? Entonces tienen color, turbidez y sólidos disueltos, están los valores, y luego tenemos pH, conductividad, dureza total, calcio. Si hay algún elemento que no estuviera en la norma, pues entonces no se toma en cuenta, ¿no? Por ejemplo, creo que uno de estos de carbonato, hidróxido, no hay en la norma, entonces no lo tomamos en cuenta, ¿ya? Por ejemplo, el hierro dice menor que 0,05, el valor es 0,3, ¿no ve? Máximo, entonces está dentro de la norma. Lo mismo el manganeso, menor que 0,05 y el valor es 0,1, entonces está dentro. Entonces, ustedes van viendo si eso no es potable desde el punto de vista de la calidad física química, ¿no? Análisis físico, análisis químico, ¿ya? ¿Ok? Entonces, ¿está claro? Entonces, ustedes comparan estos valores con los valores de la tabla 1 y 2, ¿cierto? Y ven si es o no es potable. Y suman sodio y cloruro para saber si llega o no llega a 12.000. Si no llega a 12.000 o valores aproximados, entonces es agua dulce, ¿no? Si no, sería agua salada. Ok, entonces esa es una parte. Y la otra parte es esta del análisis microbiológico o bacteriológico, ¿no? Los bacteriólogos, aquí tenemos coliformes totales y Escherichia coli, ¿no? Entonces aquí tenemos en estos resultados de los análisis bacteriológicos, por convención mundial se utiliza la nomenclatura científica, es decir, aquí el resultado es 2,8 por 10 a la 3, o sea 2.800, ¿no? Y entonces siempre los resultados se expresan en notación científica, 2,8 por 10 a la 3, aquí es 37, es 37 por 10 a la 1, ¿ya? ¿Ok? Entonces, también ustedes comparan este valor. Ahora, esto sirve para la segunda pregunta que dice, en base al análisis bacteriológico anexo del lago Titicaca y las tablas de calidad de agua potable de la norma 512, indicar si el agua del lago es potable o no es potable, está contaminada o no está contaminada, ¿ya? Ok. Entonces en la pregunta 3 dice, buscando en internet, ¿qué tratamientos pueden aplicarse para eliminar o disminuir la cantidad de cloruros? Y entonces ustedes entran a la internet y dicen, ¿qué tratamiento o qué sistema de tratamiento se puede aplicar para disminuir la cantidad de cloruros en el agua? Entonces ahí ustedes responden con lo que encuentren en el internet, ¿ya? Hay varios. Es bien fácil, en 2 minutos pueden encontrar los tratamientos. Son 2 o 3 que eso les sirve a ustedes también para saber, ¿no? ¿Qué se puede hacer cuando uno tiene uno de estos elementos fuera de la norma, ¿no? Y la última pregunta es la 4, que dice, ¿qué procesos de tratamiento se utilizan en potabilización del agua? Entonces les voy a mostrar un video. El video lo voy a subir más tardecito al Classroom para que ustedes lo tengan, ¿ya? Para que puedan responder qué procesos se utilizan
en la potabilización del agua, ¿ya? Entonces les voy a explicar ahora. Y aquí al final les he puesto pregunta 4, video procesos de potabilización, pero está en clase y lo voy a subir al Classroom luego, ¿no? ¿Ya? Entonces les voy a mostrar el video para que ustedes lo vean y lo oigan y puedan contestar la 4, y como yo les voy a subirla. Les voy a subir luego el video. Te invitamos a conocer cuáles son los procesos de limpieza y purificación del agua de Esbío y Nuevo Sur. El primer paso para producir agua potable es la captación. En esta etapa, el agua a potabilizar se extrae de fuentes superficiales como ríos, esteros, lagunas y de fuentes subterráneas como pozos profundos y punteras. Al mismo tiempo, al agua recolectada se le retira todo el material flotante. Bien, entonces el primer paso es retirar el material flotante, ¿no? Sobre todo si es un río, ¿no? El río a veces trae palos, troncos, qué sé yo, ¿no? Plazohomes, ramas, lo que sea. Entonces lo primero que hay que hacer es retirar del agua los elementos, ¿no es cierto? Los elementos grandes. Mediante mallas especiales. El siguiente paso es la decantación. Aquí, en realidad, el proceso de decantación es adicional al de coagulación. O sea, en este proceso ya se agrega, si es que hay turbiedad, por ejemplo, o mucho color, mucha turbiedad, se le agrega reactivos químicos, ¿ya? Entonces, se le agrega sulfato de aluminio, que es el que más se utiliza, pero hay otros que se llaman coagulantes, por ejemplo, el cloruro férrico, el sulfato ferroso, o sea, hay varios, pero el que más utilizamos aquí en Bolivia sobre todo, y bueno, casi en Latinoamérica, es el sulfato de aluminio, que es el más utilizado, y entonces toda esa turbiedad se convierte en flóculos que se llaman grandes, y entonces empieza la decantación en estos tanques, ¿no? Quizás eso el video le falta complementar, que se le agrega un reactivo químico, se mezcla y luego se decanta o se pone en sedimentadores que generalmente pueden ser circulares o pueden ser rectangulares. En el caso de las plantas de La Paz, la mayoría son rectangulares, pero en otras plantas también son así como este circular, ¿no? ¿Ok? Donde se aplican productos químicos cuya función es agrupar todo el material que produce turbiedad en el agua para que luego éste se hunda por su propio peso hasta el fondo de los estanques. Posteriormente viene el proceso de filtración, donde el material pesado que ha decantado hasta el fondo del estanque permite que el agua quede preparada para el siguiente paso, que es la desinfección. Perdón, en la filtración en realidad no está muy bien explicado. La filtración, como su nombre indica, estos son filtros. Entonces son filtros de arena. Entonces, lo que ha quedado, porque en el paso anterior, ¿no es cierto? En el paso anterior, en el de la decantación, Quede preparada para el siguiente paso, que es en la decantación ya se ha eliminado gran parte de la turbiedad.
pero a veces quedan ciertas partículas suspendidas, o sea que no llegan a sedimentar totalmente por gravedad. Entonces esas partículas son finas y se retienen en un filtro. En realidad se ponen así baterías de filtros, así como está acá, ¿no? O sea, cada uno de estos rectángulos es un filtro, ¿no? Aquí hay 2, 8, 10, 12, 16 filtros. Y son filtros de arena, ¿no? Generalmente se filtra el agua a través de la arena y eso ya queda. Incluso ahí también se queda gran parte de las bacterias, ¿no? Entonces, de tiempo en tiempo hay que limpiar esos filtros, y precisamente aquí están viendo ustedes una limpieza, ¿no? Acá están limpiando el filtro y tiene unas canaletas, se mete el agua por debajo del filtro, se expande el lecho de arena y toda la turbiedad, todas las impurezas salen en el agua de lavado y caen a este canal que se va al desagüe sanitario o al desagüe pluvial o a un tratamiento, ¿no?, del agua residual, ¿ya? Pero es una filtración de agua, por eso está aquí, filtración de agua, ¿listo? Quede preparada para el siguiente paso, que es la desinfección. Con una transparencia casi total, la etapa siguiente es la desinfección del agua. En este proceso se aplica gas cloro, eliminando la totalidad de microorganismos que puedan existir y que podrían afectar a la salud de las personas. Precisamente lo que les decía, ¿no? Acá se está agregando ya al agua totalmente clarificada, se le agrega el cloro, que es el desinfectante, ¿no? Entonces el cloro, obviamente, si ustedes se han fijado en la norma, tenemos el valor de 0,2 a 1,5 como nivel máximo aceptable, es decir, puede tener 0,2 miligramos por litro de cloro o hasta 1,5, pero si tiene menor que 0,2 ya hay mucho riesgo de salud, por eso dice para preservar la salud, ¿no? Para agregar, y claro, como ya después el agua entra a la red, ahí va disminuyendo el cloro, ¿no? Y entonces por eso es que hay que controlar la calidad en la red de distribución. Una vez que el agua se ha desinfectado, continúa el proceso de elevación, donde el agua es transportada por plantas elevadoras mediante pequeñas motobombas dirigidas hacia estanques de almacenamiento de gran altura. En el proceso de almacenamiento, el agua llega a estanques que se encuentran ubicados en cerros altos para que por efecto de la gravedad y la presión, el vital elemento se distribuya a todos los hogares. Precisamente la clase anterior una compañera preguntaba, ¿no?, ¿cuándo uso tanque elevado o cuándo uso tanque bajo? Eso depende de la altura, ¿no?, que tenemos que dar presión a la red, ¿no es cierto? Entonces ya depende de la topografía, ¿no?, de la población, de la ciudad donde vamos. Generalmente, por ejemplo, en Santa Cruz, que prácticamente es una topografía casi plana, hay gran cantidad de estos tipos de tanques elevados, ¿no?, para darle presión al sistema de la red de distribución, ¿ya? Entonces, obviamente, la altura del tanque depende de cuál será el punto más desfavorable. Les comentaba que después ya vamos a ver en el tema 9, que es redes de distribución, la altura que tenemos que tener de presión en la red es de 10 metros de columna de agua como mínimo. En las capitales de departamento, o sea, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, Tarija, etcétera, se garantiza 20 metros de columna de agua. En La Paz, cuando veamos la parte de instalación de agua potable en los domicilios, en los edificios, vamos a ver que vamos a tomar 20 metros de columna de agua en el punto de medidor de agua, ¿ya? Entonces, para eso se elevan los tanques, ¿no?, para tener altura de manera que le dé presión a la red, ¿no? ¿Ya?
A través de cañerías subterráneas se realiza la distribución del agua a nuestros hogares. De esta forma es que el agua de Esbío y Nuevo Sur llega a tu hogar transitando por este cuidadoso proceso para que podamos darle múltiples usos. El funcionamiento normal de nuestras vidas sería imposible sin el más vital de los elementos, el agua. Porque te entregamos lo mejor cada día en Esbío y Nuevo Sur. Somos parte de tu vida. De tu vida. Bien, entonces, no sé si ha quedado claro qué es la práctica. No sé si tienen alguna pregunta o queda alguna duda. Pueden preguntarme. ¿Sí? Inge, disculpe, Sí, Ramón, dime. ¿la práctica va a ser para hoy mismo o para...? No, 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 perdón, claro, tienes razón. Eh, para la próxima semana que sea. Y me lo mandan a mi correo, ¿ya? Está bien, Inge, gracias. Les voy a poner... bueno, como ya tienen entonces mi correo, pero... me mandan a jadias@unsabor, ¿no? ¿Ya? Entonces lo estoy poniendo en el chat. jadias@unsabor. La mayoría de ustedes tiene también su correo unsabor, ¿no? @unsabor. Entonces, me mandan ahí. Ya hasta el martes próximo, digamos a medianoche del martes siguiente, ¿de acuerdo? Que martes 9, ¿no? ¿Ya? Entonces, de todas maneras, mañana ustedes van a pasar con el ingeniero Carvajal en la tarde, ¿ya? Entonces él les va a pasar creo que es el link para que ustedes suban a la plataforma Moodle. Él trabaja con Moodle, ¿no? Van a trabajar con la plataforma Moodle para la JTP. Él utiliza esa plataforma, ¿ya? No utiliza Meet, sino Moodle. Entonces ustedes van a hacer el proyecto en esa plataforma y mañana va a estar entre 1:30 y 2 les va a pasar ya el link, o quizás un poco antes, y también en el WhatsApp, ¿ya? Sobre todo en el WhatsApp va a poner el link para que ustedes puedan ingresar. Ahora no sé si mañana podríamos pasar, si quieren, una clase adicional para que tengan algunas preguntas, ¿no? Nos podemos reunir no sé, después de la clase de JTP a las 4:30, 5 podemos reunirnos si es que tienen algunas dudas sobre la práctica, y si no, pues no, ya no, les dejaría libre para que ustedes puedan hacer la práctica mañana, ¿ya? Ok. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿están todavía? Sí, César Luis, adelante. ¿La práctica se debe entregar a mano o puede ser en computadora? No, como quieras, a mano, en computadora, en foto, como quieran. Como quieran. Algunos hacen en Excel, otros hacen a mano, pero lo que sí les voy a pedir que por favor sea muy clara, porque como yo leo los PDFs a veces, se hacen con lapicito y me cuesta leer, ¿no? Entonces por favor les ruego que hagan lo más claro que puedan. Yo pues le estoy dando tiempito para que ustedes la puedan hacer con calma. Y si tienen alguna pregunta también me la pueden hacer al WhatsApp del grupo, del WhatsApp, o a mi correo también, ¿no? Me mandan una pregunta si no se ha entendido algo o qué duda tienen, ¿ya? Entonces, como les decía, si no hubiera algún elemento que esté en la lista del análisis del lago Titicaca y no hay en la norma NB512, pues entonces no hay problema. Yo ya les he puesto en el Classroom las dos, ¿no? La norma y la práctica. Y enseguida, terminando la clase, les voy a subir el video que hemos visto ahorita de potabilización para que puedan responder la 4, ¿no? O sea, lo que me interesa es que ustedes sepan cómo se califica la calidad de agua, ¿no? Porque eso lo van a tener que hacer en cualquier sistema de agua. O sea, el sistema de agua, como les digo, tiene dos componentes importantes. Uno es la calidad y otro es la cantidad. O sea, muchas veces
Y eso les recomiendo, ¿no? Porque a veces, a mí me ha pasado en algunos proyectos que el alcalde dice, no, denle nomás cantidad, no importa la calidad. Pero el problema es que después tenemos problemas de salud, ¿no? Cuando el agua está mal, tiene algún, sobre todo en la parte bacteriológica, puede haber hasta una epidemia, ¿no? En la población. Entonces, eso no es bueno, ¿no? Porque ya se vuelve un problema de salud. Como les decía en la primera clase, la ingeniería sanitaria lo que hace es preservar la salud a través de sistema de agua potable, sistema de alcantarillado sanitario para evacuar, eliminar, alejar de la vivienda o del edificio las aguas residuales, las aguas que se han utilizado, ¿no? Como se llaman aguas servidas también, que han servido para algo, ¿no? En la ducha, lavado de ropa, del lavado de utensilios de cocina, platos, etcétera, ¿no? De la ducha, de la tina, del lavamanos, ¿no? Entonces es agua potable que ha servido, o sea, ya decíamos que el 70-80% del agua potable se convierte en agua residual, ¿no? Y hemos visto, pues en el capítulo 1 hemos visto que primero tomamos la fuente, hacemos el tratamiento, mandamos agua potable y luego esa agua potable se convierte en agua residual y va a otra planta de tratamiento antes de descargar al río, a la quebrada o al mar o al lago, donde sea, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahora en Copacabana se está construyendo una planta para el alcantarillado, porque imagínense, se está descargando directamente al lago. Y el lago pues, va a contaminar los peces, o sea, es todo un problema, ¿no? Entonces, por eso es un problema de salud. Por eso se llama sanitaria en realidad, ¿no? Porque es para preservar la salud, ¿no? La sanitaria tiene varios componentes, entre ellos pues es el sistema de agua, alcantarillado, el recojo de residuos sólidos, o sea, de basuras, la disposición final del relleno sanitario. El relleno sanitario es toda una obra, ¿no? Una obra civil, ¿no? Por eso es que ingenieros civiles son encargados de eso, ¿no? ¿Ya? Entonces por eso hay mucho campo en la parte de ingeniería sanitaria, pero siempre lo que siempre tienen que tener en mente es que la sanitaria, cualquier sistema sanitario, ya sea de agua, alcantarillado, residuos sólidos o lo que sea, va en preservar la salud de la población. Eso es lo más importante, ¿no? Ahora que tenemos la quinta ola de la famosa COVID, otra vez recomienda lavarse las manos constantemente con jabón varias veces, usar alcohol, desinfectarse, etcétera. O sea, siempre el agua juega un papel importante en la salud, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, lo que me interesa es eso, que ustedes entiendan cómo calificamos la calidad de agua, qué vamos a hacer. No es nomás ir, necesito planta de tratamiento, pero ¿para qué? ¿No? Entonces tenemos que tener claro que queremos remover o disminuir cierto contenido. Por ejemplo, como les decía, en Oruro, por ejemplo, el agua subterránea tiene mucho hierro y manganeso. Pero ¿qué hacen? Le mezclan con la del manantial. Entonces, esa mezcla se diluye la cantidad de hierro y manganeso y entonces entra en el valor, o sea, por debajo del valor máximo aceptable de la norma NB512. Entonces, también es otra forma de no necesariamente usar una planta de tratamiento. Se puede utilizar lo que se llama la desinfección, ¿no? O sea, la dilución, ¿no? La dilución también se puede utilizar para disminuir cierta cantidad o cierto contenido de algún parámetro, ¿no? ¿Ya? Okay. Entonces, en la práctica ustedes ponen, ¿no? ¿Es potable o no es potable, ¿no? Entonces le indican eso en la práctica, ¿ya? No se olviden también poner su nombre, ¿ya? Sobre todo cuando mandan. A veces me mandan y no tienen nombre. Entonces, por favor, y a veces también algún compañero le hace el favor al compañero de usar su correo, ¿no? O usar su correo y entonces llegan dos prácticas con el mismo nombre. Entonces yo también no. Entonces, por favor, en las hojitas o en fotografía o lo que manden, pongan nomás su nombre, por favor. Aunque yo sé de quién llega, pero a veces algunos compañeros le hacen la gauchada del favor al compañero o a la compañera
y entonces me pone en conflicto, no sé cuál es cuál, ¿ya? Pero sobre todo hagan clara la letra y también pongan su nombre en el nombre del archivo, por favor, en letras mayúsculas, ¿ya? Para que yo sepa, me ayude a clasificar todas las prácticas, ¿de acuerdo? Luego después yo cuando me manden la práctica, yo les voy a cada uno le voy a, obviamente van a tener una nota y les voy a poner qué es lo que está, si está 100% perfecto, entonces sin observación 100%. Pero si, qué sé yo, se ha equivocado en tal cosa, entonces ya vas a ver en qué es lo que no ha hecho bien, ¿no? Eso es importante para que ustedes puedan pues mejorar su conocimiento y no cometer errores esto es un tema un poco nuevo, ¿no? Un poco, digamos, fuera de lo que estamos acostumbrados en ingeniería a hacer cálculos y qué sé yo, ¿no? Como ustedes ya han pasado las materias básicas, han tenido que ser integrales dobles, triples, los operadores nabla, no sé qué. Y entonces, claro, uno está medio acostumbrado a ese tipo de ejercicio matemático, ¿no? Pero esto es un poquito diferente, es más simple, pero aquí no hay que hacer ningún cálculos extraordinarios, pero lo que hay que saber es qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Sobre todo en algunos temas les voy a hacer hincapié de esto, que no es muy complicado, pero hay que saber qué estamos haciendo, para qué, por qué, ¿no? ¿Ya? No sé si tienen alguna otra pregunta o consulta. De todas maneras, mañana nos reunimos una vez más, 4:30 a 5, digamos, para no extendernos mucho. Y si tienen alguna consulta, entonces me la hacen y la aclaramos entre todos, ¿ya? Okay. Buenas tardes, ingeniero. Disculpe, yo tengo una consulta. Sí, Natalia. Para el agua salada, estaba mencionando que el promedio es de 12.000. Mi pregunta sería, digamos, si es menor a 12.000, ¿se consideraría agua dulce? Y si es mayor a ese 12.000, ¿es agua salada? Esa es mi pregunta. Sí, correcto. Estás en lo cierto. Es así. Obviamente, si tienes 11.800, yo creo que ya es salada, ¿no? O sea, hagan la suma y se van a dar cuenta de que está muy por debajo, ¿no? Muy, muy por debajo. Por eso el agua del lago, van a ver que es dulce. Pero, ya les adelanto, pero ¿cómo voy a demostrar que es así? Porque mucha gente, yo cuando he ido a Copacabana le he preguntado a la gente del lugar, ¿el agua del lago es dulce o es salada? Es salada, me ha dicho. No creo. A ver, vamos a comentar después, Natalia, cuando hagan ustedes su práctica, en la subsiguiente clase, vamos a comentar ya los resultados, porque es interesante esto, ¿no? Bueno, a tu pregunta, pero obviamente, si está muy por debajo de ese valor de 12.000, ya es agua dulce, ¿no? En realidad, quizás lo que más determinaría si es dulce o salada es la conductividad, ¿no? Si la conductividad es baja, entonces normalmente es dulce. En cambio, si la conductividad es muy alta, porque 12.000 miligramos por litro, muy grande, son 12 gramos de sal por litro. A ver, hagan la prueba, póngale a 1 litro 12 gramos de sal. Muchas. Intomable, por eso el agua de mar no sirve para los pobres náufragos, ¿no? No sirve, no les quita la sed, le aumenta la sed, ya, porque es muy salada, sumamente salada, ¿no? Si ustedes alguna vez han comido se han servido una comida salada, les va a dar sed, ¿no? Más sed. Entonces, pero estamos lejos, digamos, ¿no? O sea, en el caso del lago, el valor es bien, bien bajo, lejos de 12.000. Pero hay que comprobar, ¿no? Nosotros somos gente de números, pues tenemos que comprobar, ¿no? ¿Ya? ¿Está claro? Sí, ingeniero, gracias. Y disculpe, no he entendido bien de JTP que estaba diciendo, perdón. Usted nos va a proporcionar el link, perdón, porque hasta ahorita no hay ningún link de JTP. No, el ingeniero Carvajal mañana les va a pasar una media hora antes, les va a pasar el link para que puedan entrar, ¿ya? Mañana les va a pasar. Me encargó justamente hoy día de que les anuncie que él les va a pasar en el grupo de WhatsApp, ahí va a estar. Por favor, si algunos compañeros no están en el grupo de WhatsApp, que me soliciten para que los agreguen, ¿no? El ingeniero Carvajal también puede, el administrador también puede agregar, pero
Si me pasan en WhatsApp, a varios compañeros hoy día ya les he agregado al grupo. Entonces siempre es bueno que estén en el grupo de WhatsApp porque ahí está todo digamos los mensajes. Aunque en el Classroom yo pongo también, pero creo que es más fácil para ustedes ver en el grupo de WhatsApp del semestre, ¿no? ¿Ya? No se preocupen, va a haber mañana la clase, como les digo, 1:30. Entre 1:30 y 2 les va a poner el link, ¿ya? Si estaban preguntando en el grupo WhatsApp si alguien tiene el link, nadie tiene el link todavía, mañana lo van a tener, ¿ya? ¿Está claro? Está bien, gracias, ingeniero. No, gracias a ti por la pregunta, Natalia. Listo, entonces nos veríamos mañana un ratito, 4:30. Por favor, échale una miradita a la práctica y si tienen alguna duda, mañana la resolvemos, ¿ya? Y entonces les voy a poner igual el link para mañana a las 4:30. ¿Listo? Ok, gracias. Nos vemos mañana y también el video grabado de esta clase también la voy a subir al Classroom, ¿ya? Y el video que hemos visto también, ¿ya? Listo, nos vemos mañana entonces. Cuídense, hasta mañana. Hasta mañana, ingeniero. Hasta mañana, ingeniero. Gracias chicos, hasta mañana. Hasta mañana, ingeniero. Chao Natalia, hasta luego. Ay.